Grabando. Bueno, les estaba diciendo, ya no me acuerdo, pero a ver cuando pase para allá. Ah, sí, esto. Estaba acá, en estas cantidades, ¿no? En estas sustancias diferentes que hay. Lo que está queriendo decir este dibujo, esta figura, no sé, es que, por ejemplo, aquí, imagínense el recipiente donde tengo esto naranja, ¿sí? Que debe ser dicromato de potasio. Acá yo voy a tener 6,022 por esa a la 23 moléculas, que es un mol, y esa cantidad de moléculas va a ser una cantidad de masa determinada, ¿sí? Imagínense que yo pudiera pesar esa cantidad de moléculas y me da una cantidad de masa, no sé, 10 gramos, qué sé yo, lo que ustedes quieran, 20 gramos, no sé, lo que a ustedes les guste. Después nosotros lo vamos a poder calcular a esto, ¿eh? Yo digo lo que les guste ahora, en este momento, ¿sí? Que estamos todavía como interiorizándonos en mol. Entonces, un mol de esta sustancia van a ser, por ejemplo, 20 gramos. Ahora, si yo me voy a esta otra sustancia, que podría ser permanganato de potasio, y yo voy a mirar cuál es la masa de 6,022 por esa a la 23 moléculas de esta otra sustancia, van a ver que la masa va a ser diferente. ¿Por qué? Y porque las moléculas son diferentes. No es lo mismo esta molécula de la sustancia esta que la molécula de esta sustancia. ¿Sí? Son cosas bien, bien diferentes las moléculas. Por lo tanto, cuando yo sume la masa de cada una de esas moléculas, el mol me va a dar una masa diferente. Entonces, digamos, de cada una, fíjense que acá, por ejemplo, yo tengo, no sé, un recipiente, el recipiente verde que está como colmado y el recipiente con esta cosita naranja que tiene, no sé, 3/4 tendrá, más o menos, ¿sí? Entonces, esto lo que les quiere mostrar es justamente eso, ¿sí? Un mol puede llegar a pesar esto que está acá y un mol de la otra sustancia puede llegar a ser mucho más, en masa, pero sigue siendo el mol, sigue siendo la cantidad de moléculas la misma cantidad de moléculas, ¿sí? Bien. Mm. Entonces, acá, eso fórmula. Estos términos que son absolutamente respetables, pero para nosotros son raros, porque capaz que este power es, no sé, mexicano o algo así, y queda como raro algunas cosas. Eh, bueno, nosotros lo que podemos hacer, vieron que recién en la diapositiva anterior yo les dije que según la sustancia, el mol va a tener diferente masa, ¿sí? Por ejemplo, acá podría ser, no sé, 100 gramos y acá 80 gramos, qué sé yo, ¿sí? El mol de las diferentes sustancias. ¿Cómo vamos a hacer para calcular eso? Pues si yo quisiera calcular cuál es la masa de esto, o sea, de este mol naranjita, y cuál es la masa de esta sustancia verdecita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la tabla periódica, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, vamos a ir, ustedes se acuerdan de la masa atómica que lo habíamos visto hace unas clases, ¿sí? O sea, que ustedes tienen, por ejemplo, tienen la masa de el hidrógeno, imagínense esta sustancia. Esta sustancia es ácido sulfúrico, ¿sí? Esta. Entonces, ustedes al ácido sulfúrico le pueden calcular lo que se llama su masa molar. ¿Por qué se va a llamar masa molar? Y bueno, porque es la masa de un mol de moléculas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden calcular la masa de un mol de esto. ¿Cómo se calcula la masa de un mol? Bueno, vamos a hacer la sumatoria de las masas de los átomos. Entonces, si Claro. ustedes, si ustedes se van a la tabla periódica, la masa del hidrógeno es 1. Lo O uno. multiplicamos por 2 porque hay 2 hidrógenos. Ujú. Bien. La masa del azufre es 32. Esto no hay que memorizar nada, eso está todo en la tabla. ¿Sí? O sea, yo se los muestro así y uno por ahí se está perdido y dice, ay, ese 32, ¿de cómo lo calculó? No, no, esto es dato. ¿Sí? 32 es la masa del azufre. Lo multiplico por 1 porque hay un solo azufre. Bueno, esto es medio pavote, pero está bien, está muy lindo explicado. 32. Y el oxígeno tiene una masa de 16, lo multiplico por 4 y me da 64. Hago la sumatoria, esto me da 98. Este 98 gramos quiere decir que un mol de moléculas de ácido sulfúrico tienen una masa de 98 gramos. Esto lo vamos a escribir bien cuando hagamos ejercicio, ¿sí? Yo lo veo, o sea,
cuando tengamos la clase donde yo me ponga con el Word, yo se los voy a escribir todo detallado. ¿Está bien? Ese 90, Sí. perdón, profe, ese 98 gramos no se pone 98 gramos sobre mol. Perfecto, sí, Ah, claro, exactamente, porque es lo que, o sea, por eso es que les decía, 98 gramos es la masa de un mol de esto. Entonces ustedes lo pueden ujú, escribir así, 98 gramos y una liñita, un mol de moléculas, ¿sí? Ahora, lo que dice su compañera es perfecto, ¿por qué? Porque si yo le pongo, así como está en gramos, y acá le pongo sobre mol, miren, a ver, paren, porque el otro día me di cuenta de algo, que puedo como poner un cosito, creo que es esto. Si yo le pongo sobre mol, mira, te morís. Mira, y está prolijo me sale. Si yo le pongo sobre mol, esto es una unidad. ¿Ven? Todo esto que está acá. ujú. Todo lo que acompañe un número es una unidad. Por ejemplo, no sé, si ustedes tienen esto, qué sé yo. Ahora que estoy con el marcador me da ganas de escribir cosas. Yo les pongo esto, por ejemplo, 10 metros sobre segundo. Esto es una unidad. O sea, las unidades pueden ser así también, ¿sí? O sea, pueden ser unidades como compuestas, digámoslo así. Metros sobre segundo es la unidad de la velocidad. Ujú, la Gramos velocidad. sobre mol es la unidad de ¿qué? De la masa molar. Digamos. Porque justamente es la masa, esto es masa, molar de un mol. ¿Sí? Esto es una pavada, pero hay que entenderlo. O sea, cuando uno lo entiende, después estas cosas salen bien. A veces uno le pone gramos sobre mol porque lo vio en un ejercicio, no sé qué, pero no entiende qué significa. Significa Ujú, eso, que es la masa, es decir, 98 gramos, es la masa de un mol. Por eso es gramos sobre un mol o sobre mol, como quieran. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, podríamos haber puesto así, ¿ven? Así, 98 gramos sobre mol. Así, podría haber quedado así, de hecho. Trácate. Ahí, ¿sí? O sea, la masa molar, a veces se escribe así, a veces, ¿eh? O sea, lo van a ver, se llama peso molecular, PM, ¿sí? PM del ácido sulfúrico, esto, fíjenlo, igual 98 gramos por mol. ¿Sí? ¿Más o menos va esto? ¿Va queriendo? sí. Hermoso. Miren esto, se mueren. Tiqui, 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 tiqui. Porque si no va a salir en la próxima, por eso lo borro, ¿eh? Si no lo borro, sale en la otra diapositiva. Listo. Sigamos. Bien. Entonces, entendiendo esta cuestión del mol, ¿sí? Vamos a volver a estequiometría. O sea, con respecto a estequiometría, vamos a ir y venir con los conceptos, ¿sí? Porque yo podría haberles dado primero todo estequiometría y después ir a mol, o primero darles concepto de mol y después estequiometría. Es como que después, cuando terminemos de ver todo y empecemos a hacer ejercicios, van a ver que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Esto es lo que les dije al principio, ¿ven? Los reactivos que me da productos. No crean que MOL no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Tiene todo que ver con esto, pero no se los podía tirar de una. ¿Sí? Bien, entonces, dicen las reacciones químicas también es importante el intercambio de energía. Bueno, obviamente, es que si no hay intercambio de energía no se produce una reacción química. Una reacción química se produce porque hay un potencial de energía, si no, no se produce. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que las reacciones químicas se dan porque hay algún desequilibrio energético, digamos, si no, no se da. ¿Sí? Si algo está muy estable, no va a reaccionar. ¿Sí? Imagínense, no sé, los gases nobles. Los gases nobles son muy estables, no reaccionan con nada, ¿de acuerdo? En cambio, alguna otra cosita, como yo les conté, que por ejemplo el sodio siempre está como catión, o no sé, el cloro que siempre está como anión, esas cosas, son cosas tan reactivas que tienen que estar reaccionando todo el tiempo, ¿sí? No importa, es simplemente para aclararlo esto, ¿sí? Dice reacciones exotérmicas, no importa, eso lo veremos después. ¿Cómo nos damos cuenta que se produce una reacción química? Esto parece que lo hice yo, de verdad.
Em, cuando se genera una reacción química se forma un precipitado, quiere decir que, o sea, las reacciones químicas uno las puede evidenciar de diferentes modos, porque se forma un precipitado, es decir, que algo se va al fondo, ¿sí? Precipita. Se desprenden gases también, porque hay, digamos, se forma un precipitado quiere decir que se generó una sustancia nueva, porque si antes no estaba el precipitado y ahora hay precipitado, quiere decir que está precipitando algo nuevo, un producto nuevo. Si se desprenden gases, exactamente lo mismo. Se está desprendiendo un gas que es un producto nuevo. Un cambio de color, obviamente que también es un indicador de reacción química, o se desprende o se absorbe energía. Eso es, por ejemplo, si ustedes hacen una reacción química en un tubo de ensayo y lo tocan, si está caliente, por ejemplo, quiere decir que se generó una reacción química. O también podría estar frío, podría estar absorbiendo energía la reacción química. Es menos probable, digamos. O sea, hay pocas reacciones que dan así, dan de ese modo, pero también podría ser, ¿sí? No importa, esto es una diapositiva muy, muy simpática nada más. No, no, es como para otro tema, ¿no? Bueno, esto básicamente cuando ustedes tienen una reacción, eh, nosotros siempre, nosotros siempre hablamos de reacción química, pero en verdad cuando vamos a escribir esto, lo que estamos escribiendo acá cuando le pongamos realmente sustancias, ¿sí? Lo que vamos a estar escribiendo no es una reacción química, sino es una ecuación química, que es una representación de una reacción química. Es decir, a ver si encuentro una reacción, esperen, ¿eh? Acá, miren, acá tenía mi. Esto, por ejemplo, ¿esto es una reacción química? No, esto no es una reacción química. Esto es una representación de una reacción química. La reacción química estaría si estamos en el laboratorio y la estamos viendo. Eso sí es una reacción química. Esto es una representación gráfica nada más, con letras. Eso se llama ecuación química. ¿Sí? Fíjense como hasta yo venía diciendo reacción química, y esto es una ecuación. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, entonces, en las ecuaciones químicas, bueno, acá esto no importa, vamos a ir a la siguiente. En las ecuaciones químicas, que es lo importante, ¿sí? Fíjense que yo voy a tener los reactivos, que me van a dar los productos. Hay unos numerillos adelante, ¿sí? Que vamos a ver qué son. Son extremadamente importantes ponerle estos números, ustedes capaz que ya saben qué son o no, o se lo imaginan, tal vez. Pero cuando uno hace una reacción química siempre tiene que tener en cuenta estos números que se llaman coeficientes estequiométricos, ¿sí? Se llaman coeficientes estequiométricos, y recuerden el tema que estamos viendo, que es estequiometría. O sea que estos coeficientes, estos numeritos, son como muy importantes, ¿sí? A la hora de cuantificar una reacción química, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Estamos yendo como de a poco, pero con todo. Esto no importa, ¿sí? Estas reacciones, doble sustitución, o sea, esto es una clasificación que no me gusta, sinceramente. Como que lo veo medio odiosa la clasificación. Perdón, ¿no? Con todo el amor. Bien. Entonces, bien. Esta persona sí es digna de ser eh, mencionada. Antoine Lavoisier es la persona que vino a explicar que la masa no se crea ni se destruye, básicamente, ¿sí? Fue como, si quieren, yo encontré alguna vez algún video medio bizarro de Lavoisier que se lo mandé a los niñitos de la secundaria, porque era bizarro, básicamente. Eran como unos dibujos así, medios en neutro, que hablan en neutro, era gracioso. Sabía que lo iban a mirar por eso. Y les habla un poco de cómo él tuvo que ir en contra de los burgueses de esa época, ¿no? Como las personas que tenían el poder, que tenían el dinero, y él estaba totalmente convencido de que de alguna manera, bueno, no importa, si les tendría que explicar todo el ensayo que él hizo, pero de alguna manera él estaba convencido de que una materia que él pesaba algo en un momento y después cuando lo pesaba de nuevo, parecía que se había como perdido la materia. Y él decía, no se pudo haber perdido la materia, esta materia es otra cosa.
y estaban como muy en contra de él, y él fue, digamos, contra viento y marea, y a favor de sus convicciones, y fue contra un montón de intereses, digamos. Por eso es que vale la pena hablar de él. No solamente porque era un genio, porque era un alquimista excelente, sino por eso. Como que siempre es lindo cuando la persona se la juega, digamos. Él se la jugó por lo que creía, ¿sí? Bueno, entonces, lo que él decía era que la sumatoria, ¿sí? Básicamente, que la sumatoria de las masas de los reactivos me tiene que dar exactamente igual a la sumatoria de la masa de los productos. Justamente por eso es que la masa no se crea ni se destruye, obviamente, ¿sí? Bien. Y además, yo le voy a agregar algo acá a esta diapositiva, es que los átomos, más allá de que esto tenga que ver con la masa, ¿sí? Que es cierto, la masa no se puede ni crear ni destruir, también tiene que ver con, digamos, la cantidad de átomos. Por ejemplo, si del lado de los reactivos yo tengo un cloro, del lado de los productos yo voy a tener que tener un cloro, no puedo tener dos cloros. Si del lado de los reactivos yo tengo un sodio, tengo que tener un sodio del lado de los productos, no puedo tener, no sé, ningún sodio. ¿Sí? Entonces, esta relación, ¿sí? De masas y de átomos es muy, muy importante. Y de ahí es que se van a sobrevenir esos llamados coeficientes estequiométricos de los que yo le hablaba, de los que les hablaba antes, ¿sí? Eso va a sobrevenir cuando, por ejemplo, yo no tenga, miren, me voy a ir una para atrás, porque vale la pena. Por ejemplo, no sé, imagínense esta reacción sin los coeficientes estequiométricos. Miren, les voy a... mmm, ¿puedo tipo borrarlo esto así? ¿Qué es este cosito? A ver. Esperen, ¿eh? No sé qué es esto. Poner un corazón. ¿Se lo puede poner un corazoncito? ¿Qué onda? Imagínense que lo saco de ahí. Le pongo esto para que no los vean, ¿está bien? Para que no se tienten a verlos. Imagínense que yo nunca puse los coeficientes estequiométricos. Bueno, si yo miro esta reacción química, ¿qué está pasando? Yo tengo un zinc en los reactivos y tengo un zinc en los productos. Bueno, con respecto al zinc está todo bien. Tengo un azufre en los reactivos y tengo un azufre en los productos. Con respecto al azufre está todo bien. Ahora, miren esto, yo tengo, bueno, esto tendría que ser un subíndice, tendría que estar chiquitito, ¿sí? No importa, se lo perdonamos acá a la gente esta. Entonces yo tengo dos oxígenos y de este lado, ¿cuántos tengo? Tres. Tengo uno, más dos, tengo tres. Entonces, este desequilibrio de masa, ¿sí? Y de número de átomos, tiene que ser de alguna manera salvado. Esto no puede darse de este modo. Eso quiere decir que las relaciones, digamos, las relaciones cuantitativas en las que se da esta reacción química no son de uno a uno. Eso quiere decir que no es que va a reaccionar uno de este con uno de este y me va a dar uno de este y uno de este. ¿Sí? Eso sería así si todos los numeritos me encajaran, como este, por ejemplo. ¿Ven? Acá sí me encaja todo. ¿Sí? Entonces, si la masa y el número de átomos me encaja perfecto, entonces ahí sí puedo decir que uno de estos se me descompone, en este caso, en uno de estos y uno de estos. Acá sí lo puedo decir, ¿sí? Acá. Pero acá no. Acá la relación no es de uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a poner coeficientes estequiométricos delante, ¿sí? Porque de ese modo voy a lo que se llama equilibrar la reacción. ¿Sí? Si yo tengo la capacidad de equilibrar la reacción, entonces sí voy a cumplir con esto que les digo del equilibrio de masas, ¿sí? Que la masa no se crea ni se destruye. Y miren, vamos a tratar de hacerlo. Miren, a ver. Sí, pero no lo puedo cambiar el... No. Bueno. Dijimos que acá yo tenía, por ejemplo, dos oxígenos, acá tenía uno, acá tenía tres. Y acá tenía dos, ¿cierto? Bueno, imaginemos que voy a hacer esto, a ver qué les parece. Si acá yo tengo dos oxígenos y acá tengo un oxígeno, lo que puedo llegar a hacer es ponerle un 2 acá. Miren, miren esto, ¿eh? Miren lo que estoy... no, ¿me sale blanco? ¿Y cómo le cambio el color a esto? Ah, ay, no sé cómo le cambio el color.
Es que necesito que salga otro color. Ay, no sé. No se ve nada así, ¿no? Ay, qué porquería. Ay, no. Peor. No sé por qué sale así. ¿Ven ese 2 que estoy haciendo horrible? Sí, se ve, pero Pero se está, nota que es blanco. claro, pues está un espanto. Bueno, no Ujú. importa. Después me voy a fijar cómo hice. Para escribir en celeste, escribí recién. Ah, acá, perdón. Este era, perdón. Ay, qué suerte. Mira cómo me lo sacó. Ahora sí, creo. Sí, ahí está. Les decía, acá yo tengo 2 oxígenos y acá tengo 1. Entonces, le voy a poner un 2 acá adelante. ¿Para qué? Para que ahora yo tenga 2 oxígenos acá. Entonces voy a tener este 2 que yo pongo acá adelante, que se llama coeficiente estequiométrico, me va a impactar en toda esta molécula. Es decir, que me va a impactar tanto en el zinc Ujú. como en el oxígeno. El Por lo oxígeno. tanto, ahora yo voy a tener 2 oxígenos y 2 zinc. Y acá voy a tener 2 oxígenos. Entonces yo voy a tener, miren ahora, 2 oxígenos más 2 oxígenos, voy a tener 4 oxígenos de este lado. ¿Y acá cuántos tenía? 2. Pero si yo le pongo un 2 adelante, me queda 4 oxígenos. Entonces 4. me queda, bien, me quedan 4 oxígenos de este lado y me quedan 4 oxígenos de este lado. Ahora lo que hice fue, bien, buenísimo. ¿Qué fue lo que logré acá? Lo que hice fue igualar los oxígenos. Equilibrar el oxígeno. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se me desequilibró El el zinc. zinc, porque me quedó. Sí, lo que pasa es que esto está mal hecho, chicos. Esto está. No dije nada. No dije nada, no dije nada. Se me desequilibró el zinc ahora. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá me quedaron 2 zinc. Y acá yo tengo uno solo. Tengo un zinc nada más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un 2 adelante de acá. Para que me queden los 2 zinc. Pero ¿cuál es el problema ahora? Se me desequilibró el azufre. El azúcar. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a tener 2 azufres. ¿Y acá cuántos tenía? Uno solo. Ujú. Entonces tengo que poner un 2 acá adelante. ¿Y ahora quién se me desequilibró? El azufre del El, azúcar. el oxígeno se me desequilibró de nuevo. ¿Sí? Porque Claro. miren esto. Me quedaron 2 zinc, 2 zinc. 2 azufre, 2 azufre. Pero fíjense el oxígeno. Me quedó 2 por 2 son 4 oxígenos acá. 4. Más 2 oxígenos, me quedaron 6. O sea que acá me quedaron 6 oxígenos en total, acá. 6 Ujú. oxígenos. 6. Uf, aquí. 6 oxígenos me quedaron. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, voy a corregir este 2. En vez de poner un 2, ¿qué es lo que voy a poner? Ujú. Es Un 3. Excelente. tres. Bueno, para el que no tenía ni idea, agarré un ejemplo re complicado. No importa. Fuimos así como con todo. Que no quería que fuera tan difícil el ejemplo, pero... ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, con todos estos cambios que hice, miren esto. Yo voy a tener 2 zinc de este lado, o sea, del lado de los reactivos. Y de este lado tengo 2 zinc. ¿Ven? 2 por zinc, 2 zinc. De este lado tengo 2 azufres. Y de este lado que tengo 2 azufres. ¿Sí? También. De este lado tengo 3 por 2 son 6 oxígenos. ¿Lo ven? Y de este lado que tengo Ujú. 2 oxígenos más 2 por 2, 4 oxígenos. O sea que tengo 6 oxígenos. De esta manera, yo lo que hice fue llegar a qué? A equilibrar la reacción. Bueno, no, la idea era que estuviera sonriendo, ¿sí? Esa cara quedó como rara. Bueno, parece un ataúd. Bueno, o vamos a ponerle así, un barrilete. Mira, ahora sí. De esta manera lo que ustedes hicieron fue equilibrar la reacción química, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto, digamos, esto de equilibrar la reacción química? Esto lo que implica es esto, miren. Yo les dije que cuando no hacía falta equilibrar, es decir, en la reacción esta, en la segunda, la reacción se iba a dar de este modo, es decir, yo pongo una parte de esto y se me descomponen uno de este y uno de este.
Ahora, como yo puse estos coeficientes estequiométricos, lo que sucede es que la reacción no se da de ese modo. ¿Cómo se va a dar? Y bueno, se va a dar que dos partes de esto van a reaccionar con tres partes de esto y me van a dar como producto dos partes de esto y dos partes de esto. Si quieren, y vamos a ir un paso más adelante, acá sí podemos hablar de moles. ¿Sí? ¿Por qué podemos hablar de moles? Porque acá yo les dije, una parte de esto, yo les hablé de parte para, les dije eso para no matarlos de una, pero esto quiere decir que acá hay un 1, allá, y acá hay un 1, y acá hay un 1. Lo que quiere decir es que si yo pongo a reaccionar uno de estos, es decir, un mol de estos, si quieren, ¿sí? O sea, un mol de esta sustancia se me va a descomponer en un mol de esta sustancia y en un mol de esta sustancia, ¿sí? O sea, quiere decir que la relación es siempre de uno en uno. En este caso, ¿no? Porque son todos unos. Si yo pongo a reaccionar una molécula de esto, me va a dar una molécula de esto y una molécula de esto. Si yo pongo a reaccionar una docena de moléculas de esto, me va a dar una docena de moléculas de esto y una docena de moléculas de esto. Si yo pongo a reaccionar un mol de estos, me va a dar un mol de estos y un mol de estos. O sea, esa es la relación, ¿me entienden? ¿Sí? La relación es esa. Ahora, esta relación es exactamente lo mismo, nada más que tengo otros números, ¿sí? Es decir, yo voy a tener 2 moles de esto, me van a reaccionar con 3 moles de esto, y me va a dar como resultado 2 moles de esto y 2 moles de esto. Por eso que les decía esto de los moles, por eso que les mencioné los moles antes, ¿sí? Porque era como muy importante que ustedes entiendan qué implicaba esto de los moles, ¿sí? Bien. Bueno, sin quererlo, ya equilibramos una reacción, lo cual es un montón equilibrar una reacción a estas alturas. Y esta reacción, nada más y nada menos. Bueno, bien. Vamos a, esperen que tengo que cambiar el mouse. Bueno, ven que tenía que borrar. Esto que estamos haciendo es porque cuando yo voy a hacer una estequiometría, lo primero que tengo que hacer es equilibrar por masa. Es lo primero que tengo que hacer. Por eso es que les enseño esto de los coeficientes estequiométricos y a equilibrar, según nos decía nuestro amigo Lavoisier. ¿Sí? Porque no, si no empezamos por ahí, lo vamos a hacer todo mal. Siempre uno tiene que empezar por ahí. ¿Sí? Si estuviéramos en la clase, yo siempre les pongo 1, igual. 1 igual. Igualar la ecuación química, siempre. Es el paso número 1. Si no igualan, después todo lo demás va a estar mal. Así de una les digo. ¿Sí? O sea, van a arrastrar el error para abajo. ¿Sí? Bien. Miren la historia de Lavoisier porque es hermosa. Posta, les digo. Proust es otro, es el de las leyes de las proporciones definidas. También está muy bueno lo que decía Proust, y tiene que ver con las moléculas y cómo se dan las proporciones en una molécula. Es muy lindo también este. Es bien teoría atómica clásica, digamos. Pero no importa, no lo vamos a tocar ahora. Dalton también, clásica, bien, bien clásica. No importa, después mírenlo si quieren. Pero no importa tanto en este momento. Bueno, Gay-Lussac, nuestro amigo Gay-Lussac. Bien, y lo que estuvimos haciendo recién se llama entonces balance o balanceo de una reacción química, ¿sí? Lo que hicimos nosotros recién fue hacerlo al tanteo, se llama. Al tanteo es lo que hicimos, vieron que yo les dije, bueno, acá tengo 1, acá tengo 2, por lo tanto le pongo un 2 adelante, bueno, esto es tanteo, ¿sí? Así como al... Como que se puede ir probando con Exacto, uno va y probando. multiplicando a ver. Exacto. Después tenemos el método algebraico, que es un método muy simpático, que se los voy a enseñar, que está muy lindo. Tiene sus muchas limitaciones el método algebraico, no se puede usar siempre. Después tenemos el método de redox, que lo van a ver hasta el hartazgo el año que viene. Se van a romper la cabeza viendo redox. Van a morir haciendo redox. O sea, es como el tema. Tendría que llamarse redox la materia directamente. Así que, bueno. Igual yo se los voy a mostrar, así no mueren, ¿está bien? Yo les voy a mostrar cómo se hace esto. Así alguna muy sencillita nomás. Muy, muy, muy sencilla, porque si no,
Le voy a quitar el trabajo a mi amiga Beckel. Bueno, y método del ion electrón, no importa. Lo importante para nosotros, por lo menos, va a ser tanteo y algebraico, ¿sí? Y acá está, ¿ven? Acá está el método del tanteo, es lo que hicimos recién, ¿sí? Es decir, ir probando, como decía su compañera, ¿ven? Acá tengo 2 sodios, por lo tanto le voy a poner un 2 acá adelante, me quedan 2 sodios y 2 sodios de este lado, entonces por propiedad, digamos, el coeficiente estequiométrico me afecta a toda la molécula, por lo tanto me van a quedar 2 cloros también, y acá tengo un solo cloro, por lo tanto le pongo un 2 adelante. Esto es cuestión de práctica, esto es practicar, ¿sí? Vamos a practicar nosotros un par, y después yo les voy a dejar a ustedes para que practiquen solos, ¿sí? Es cuestión de práctica y es re lindo, es como re simpático. Bueno, verificar, no importa. A ver si es algo más, si no, porque tampoco los voy a matar hoy. Método algebraico. El método algebraico lo tenemos que hacer en un Word, si no va a ser como bastante complicado que lo puedan hacer así. No se los quiero mostrar así, quiero que lo hagamos, de verdad, ¿sí? Así que mañana vamos a hacer un método algebraico, lo prometo. Si quieren podemos hacer este, que está bonito. El método algebraico, lo que es necesario, digamos, bueno, lo hablamos mañana, qué es lo necesario para el método algebraico. Tiene sus limitaciones, no siempre se puede hacer. Bueno, y acá tenemos la redox, que bueno, esto lo vamos a ver después. Está lindo, pero es un poquito más jodido. Ion electrón. Vamos a ver algo de ion electrón también, que es como más tranquilito. Es muy simpático esto igual, ¿eh? O sea, bien, les voy a decir 2 palabritas más porque ya me parece que vimos un montón. Entonces, cuando veamos la estequiometría de una reacción química, que es lo que estuvimos viendo recién, vieron que yo le pongo los coeficientes estequiométricos, ¿para qué? Para saber en qué proporciones está dando esa reacción química, ¿sí? No es lo mismo que se dé de 1 a 1, por ejemplo, que uno de A reaccione con, si yo tengo, no sé, A más B, X, X, yo tengo esto así, ¿no? A más B igual C, ponele, qué sé yo. No es lo mismo que A reaccione con B en una relación de 1 a 1 y me dé 1C, o sea, que un mol de esto reaccione con un mol de esto y me dé un mol de esto, a que, por ejemplo, no sé, reaccionen 2 moles de A con un mol de B. Son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es verificar, digamos, que la estequiometría de la reacción esté bien. ¿Y eso cómo lo hago? Igualando. ¿De acuerdo? Entonces, después, cuando yo me ponga a analizar lo que vamos a analizar mañana, que les voy a mostrar un ejercicio de estequiometría propiamente dicho, van a ver que yo puedo trabajar o con estos moles que tengo acá adelante, acá hay un 1 y acá hay un 1, o puedo a estos moles transformarlos en una masa, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Vamos a calcular las masas molares. Pero básicamente es esto, para que vayan teniendo una idea de mañana cuando ya escribamos una reacción, a qué nos referimos cuando empezamos a escribir una reacción y por qué vamos a trabajar con moles o con masa. ¿Ven que dice con moles, con masa? ¿Sí? Bien, esto es como que se ve despacito. Listo. Ya está, porque esto es un ejercicio y esto... Necesitamos un poquito más, un poquito, en parte con litros, pero se pasa esta gente, ¿eh? Bueno, ¿tienen alguna pregunta ya ahora en este instante? No sé si van a tener alguna pregunta por ahora. ¿No? No. No, bueno. Tal vez mañana sí, pero hoy, bueno, fue como un poco más teórico el asunto. Bueno, entonces, esperen que voy a dejar de grabar.